Amaremos fieles. Unas letras primero para vosotros, para indicaros que he tenido, he tenido 3 caídas en un día que han sido, supongo yo, preparadas por el demonio. El demonio me tiene una rabia muy grande. ¿Por qué? Porque defiendo la Inmaculada, porque hablo de la Virgen, porque os hablo a todos de las verdades eternas, y esto no lo puedo soportar. Y entonces, a mi lado de que unas veces por descuido, otras veces quizá por imprudencia mía, pues me he puesto en peligro de caer en el suelo, y he caído. Pero siempre me ha protegido la Virgen. La última caída, que fue muy aparatosa, porque me di contra una punta de la mesa de madera, con la punta, me di en la parte de la oreja, pero que si me hubiera tocado el ojo, hubiera perdido el ojo. Y sería mucha sangre, claro. Entonces fuimos a urgencias, allí me cuidaron muy bien, me atendieron, me taparon la herida más peligrosa, etc. Y aquí estoy otra vez con vosotros para hablaros ¿de qué? De la Virgen, de su Inmaculada Concepción, de las verdades que nos interesan para esta vida y para la otra, de nuestra Santa Iglesia, etc. Y aquí me tenéis. Bien, ahora parto ya y empiezo el sermón. Por tanto, hoy es el sermón primero de Cuaresma. Y el Evangelio de este domingo es las tentaciones de Jesús. Muy a propósito para hacer una meditación. Cuando Jesús fue bautizado por San Juan Bautista en el Jordán, allí se le apareció el Espíritu Santo, mejor dicho, se le apareció su Padre Celestial y el Espíritu Santo en forma de paloma. Y se oyó una voz, que era la voz del Padre Celestial, que decía a todos los judíos que vieron cómo se bautizaba Jesús, que eran cientos o miles de personas, se oyó la voz del Padre Celestial que dijo estas palabras: Este es mi Hijo, el amado, en quien tengo mis complacencias. Este es mi Hijo, el amado. Es decir, mi Hijo, el único, el amado, porque es igual que yo. Y por eso tengo todas mis complacencias en Él. Escucharle, seguirle, hacer lo que Él os diga. Todo esto es la recomendación del Padre Celestial. Entonces, Jesús, ¿qué hizo? Parece que había de empezar ya a predicar. Pues no. El Espíritu Santo le inspiró y entonces fue llevado al desierto por el mismo Espíritu Santo para ser tentado del diablo. Eso es lo que dice el Evangelio. Fueron, diríamos, el deseo del Padre Celestial llevado por el Espíritu Santo
fue de que Jesús no empezase enseguida a predicar, sino que estuviese 40 días y 40 noches haciendo penitencia, dedicándose solamente a la oración, sin comer ni beber nada. Ahora por un milagro de Dios, porque ¿quién puede resistir 40 días sin comer? Nosotros estamos 10 días sin comer y nos morimos. ¿Quién va a resistir? Pues bien, era para enseñarnos a nosotros esta lección de las tentaciones. Y dice, continúa el Evangelio, y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Claro, no, que menos que tener hambre después de 40 noches, 40 ayunos. Y acercándose el tentador es el demonio, porque su oficio es tentarnos, tentar al hombre. Tentarnos significa, pues, apartarlo de Dios. Si este hombre cree en Dios, arrancarle la fe. Eso es tentar, por medio de tentaciones de 1000 clases. Si el hombre quiere amar a Dios, ponerle obstáculos, ponerle tentaciones, dudas, etc. Y esto es lo que hizo el demonio con Jesús. No sabía que Jesús era el Verbo de Dios. Dios se lo había escondido. Dios se lo había, dejado por más adelante. Entonces el demonio la llevó a la santa ciudad de Jerusalén. Algunos se extrañan de que el diablo le llevase, él cogiera a Jesús y le llevase a Jerusalén. Bueno, sí, choca un poco, mucho. Pero Jesús quiso aparecer como hombre para que el diablo no descubriese quién era. Y bien, y entonces el demonio lo había visto que había estado 40 días sin comer, 40 noches, y que solo hacía oración, que allí no había, en aquel desierto, ni siquiera había hierba, nada, y que Jesús allí, pues, pasó estos días muy unido con Dios. Y entonces el demonio dijo, esta es mi ocasión. Acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Si eres hijo de Dios, como dice la gente, que eres el hijo de Dios, pues tendrás poder para transformar estas piedras en panes y comer, porque tienes hambre. Jesús respondió y dijo, escrito está, no de solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que la primera tentación fue una tentación de gula, de deseo de comer. Esa tentación iba acompañada, como dice el Evangelio, pues de una realidad. Realmente Jesús tenía hambre, lo dice el Evangelio, tenía hambre. Y el demonio se aprovecha enseguida. Así hace con los demás hombres. Se aprovecha cuando ve que uno tiene algún fallo, cuando uno, por ejemplo, pues deja la oración, se va enfriando, entonces espera el momento de atacarle. Y la lección es bien clara. No solamente hemos de cuidar del cuerpo, darle de comer, sino también del alma. Tenemos un alma y esta alma se alimenta de las palabras de Dios.
porque esta alma necesita alimentarse también. Lo hacemos así nosotros. El segundo tentación le tomó el diablo y le llevó a la santa ciudad. Bien, quiero hacer una observación. Eso que hizo que muchos se escandalizan, decir, ¿cómo Jesús se dejó coger por el diablo? Sí, es verdad, pero ¿no es todavía más sorprendente que Jesús se dejase besar por un apóstol traidor que fue Judas? ¿No es más sorprendente que Jesús, que sabía que Judas estaba tramando su perdición, la perdición de Jesús, y que este hombre ya no tenía fe, no creía en nada, y entonces busca la manera de entregarlo a sus enemigos, los fariseos, los escribas, los saduceos, etc. Todo sorprendente. Pero que Jesús se dejó llevar para que viésemos nosotros, primero, que él era hombre verdadero y que el demonio le podía tentar, le podía permitir que le tentase. Y segundo, para enseñarnos cómo hemos de resistir con el demonio. Entonces tomó el diablo, lo llevó al Santo Jerusalén, le puso sobre la almena del templo, es decir, sobre la parte más alta, que no recuerdo bien, pero me parece que tenía una altura como de 200 metros, una cosa impresionante. Y allí abajo estaba lleno de judíos que iban al templo a rezar o que iban a ver los sepulcros donde tenían algún ser querido, lleno. Y entonces qué espectáculo bajar Jesús a través de los aires con toda solemnidad y que toda gente quede mirando. Oh, este es el Mesías, este es el que hemos de hacer rey. Sí, esa tentación, pensaba el diablo, esta lo cogerá por la vanidad. Y Jesús entonces le contestó esas palabras. Tú ahora me hablas de una frase de la Biblia que ha sido escrita, inspirada por Dios. Pues para que sepas que yo también conozco la Biblia y que sé que allí tú has inspirado estas palabras, este libro, también te voy a citar la Biblia. Porque escrito está, dice el demonio, échate de aquí abajo, porque mando a mis ángeles acerca de ti y te tomarán en palmas, porque no tropieces en piedra por tu pie. Bien, y esa es la tentación, una tentación pues de orgullo, de vanidad, de soberbia, de querer aparentar ante todos los hombres quién era él. Y Jesús le contesta con otra frase de la Sagrada Escritura. Y dice, también está escrito, dice Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. No hemos de tentar a Dios pidiéndole milagros, pidiéndole actos sublimes para hacer mi voluntad, el hombre, para conseguir lo que yo quiero. No, es una tentación, diríamos, innecesaria. Es tentar al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque yo puedo bajar por las escaleras tranquilamente y nadie sabe quién soy yo. Y entonces el demonio quedó corrido. Pero no se dejó vencer. De nuevo el diablo le subió a un monte muy alto. El diablo cogió al Señor y
subió a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo, la gloria de ellos, en un instante de tiempo, y le dijo: te daré todas esas cosas. O sea que no sabemos qué monte fue, pero la tradición habla del monte de las tentaciones y que se puede visitar, claro. Es un monte más alto de los demás. Y allí dice que le hizo ver todos los reinos del mundo, todos los placeres, todas las riquezas, todo lo que agrada al hombre, lo que más puede agradar al hombre. Y le dijo: esto es mío, porque el mundo me lo ha dado a mí, y yo soy el dueño de todo esto. Pues todo esto te lo daré, si tú te postras delante de mí y me adoras. Bien, aquí hay varias cosas que son falsas, mentirosas, como siempre el demonio cuando habla siempre es mentiroso y falso. Todo esto es mío porque se me ha dado. ¿Quién te lo ha dado? El mundo, según él. No, el mundo sí, lo ha dado todo el demonio. Por eso está unido con él. Y por eso los hombres mundanos piensan, hablan, actúan como el demonio. Porque es el mismo demonio que los guía. Dice: todo este imperio, le dijo el demonio, y la gloria de ellos, porque me han sido dadas, las doy a quien quiero. Y por lo mismo, si tú, postrándote, me adorares, te las daré a ti todas. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, vete, fuera, vete corriendo, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. También está escrito en la Biblia que solo hemos de adorar a Dios y solo servir a Dios. Y tú me pides que te adore a ti y eso que me darás todo es falso. En el mundo hay hombres muy buenos, hombres que no están conmigo, puede decir el demonio, hombres que te siguen a ti. Y entonces, pues, huyó el demonio corriendo, como velozmente se apartó de Jesús. Y esto, la manera como hemos de rechazar al demonio, con fuerza, con poder. No tengamos miedo de enfrentarnos al demonio. Si estamos con Dios, si amamos a Dios, si amamos a Jesús, si amamos la salvación eterna de nuestra alma, entonces el demonio no puede nada, pero nada. Y entonces podemos vivir santamente y llenos de alegría y llenos de paz. Y dice el Evangelio: entonces, acabada toda tentación, le dejó el diablo por algún tiempo, y aquí que los ángeles se acercaron y le servían. O sea que este rechazo tan contundente de Jesús, el demonio huyó, ya no podía permanecer más allá. Y el fruto fue de que los ángeles se acercaron. Los ángeles estaban, diríamos, lejos, porque así se lo había mandado Jesús, que no se acercasen. Vinieron todos para hablar con Jesús, para felicitarle y para estar a su servicio. Y le servían, le presentaron una comida suculenta, una comida maravillosa, como nunca la había hecho ningún hombre.
le servían. Ese fue como el premio que quiso el Padre Celestial a su Hijo. Y Jesús comió, dio gracias a su Padre Celestial y después nos enseñó a nosotros, a todos los cristianos, esta vida, diríamos, del cristiano, esta vida de su alma, esta vida verdadera, que es la vida de Dios, la vida de Dios en nosotros. Bien, amadísimos, creo que con esto hemos aprendido la lección. Ahora seamos como Jesús. No tengamos miedo al demonio. Personas que le temen como si fuese un Dios. No, es lo que quiere él. El demonio siempre quiere imitar a Jesús. Por eso dicen los santos que el demonio es la mona de Dios. Una mona, ya sabéis que es ese animalito que está pues encerrado en una jaula, está donde la tienen como los demás animales, en jaulas, y tiene una particularidad, y es que imita a los demás. Y la mona imita lo que ve en los demás. Si se ponen de esa manera, si hablan así, si hacen ruido, si se esconden, si gritan, bueno. Y esto es la mona de Dios. Pues el demonio es la mona de Dios. No puede hacer nada, y todo lo que dice es falso, es mentira, es arrancarnos del lado de Jesús. Hagamos el propósito de ser cada día más fieles, más fuertes, de plantar cara al demonio, a sí mismo, y decirle, yo se lo digo muchas veces, que esto le causa un pánico espantoso. Le digo, vete de aquí, que fuiste vencido por una niña que con su piececito te aplastó la cabeza. Oh, y esto es lo que era el Inmaculada Concepción. Y entonces el demonio, con oír esto, huye porque sabe que esta niña tiene un poder casi divino y que esta niña con su pie va a poder aplastar otra vez la cabeza. Y le costó un grito tan espantoso cuando pasó esto, que entonces dice que este grito lo oyeron hasta los del infierno y dijeron, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Veis? Pues yo solo recuerdo esto. Y le pido a la Virgen que vuelva otra vez a aplastarte la cabeza. Y con ella está su Hijo, que es Dios, Jesús, que es Dios. Y con ella estamos todos nosotros que somos cristianos. Así hemos de vencer al demonio. No tengáis miedo. Yo he vencido al demonio, he vencido al mundo, vosotros también lo venceréis, dijo Jesús un día. Bien, con eso nos quedamos ya de este domingo hasta el día próximo, si Dios quiere. Que la bendición de la Virgen caiga sobre todos nosotros